Capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. No
vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos la bendición, la oportunidad, el privilegio de estar en tu casa. Señor, en medio de crisis, en medio de pandemia, en medio del virus, en medio, Señor, de tantas cosas que están pasando en medio de nosotros. El mejor lugar, Señor, donde debemos de estar es en tu casa, Padre Celestial, porque ¿a dónde más iremos, Señor? No vamos a ir al gobierno. ¿A dónde más vamos a ir? Primero vamos a ir a ti, Señor, y usted entonces no nos va a indicar qué hacer, lo más correcto que hacer. Así, Señor, que nos encomendamos en tus manos en esta mañana. Háblanos, Señor, por tu palabra. Lléname de tu Santo Espíritu. Señor, que no hable yo de mi propia cuenta, Señor, sino que sea controlado por tu Santo Espíritu cada palabra, cada pensamiento. Señor, que usted controle, Señor, y que usted quiere que yo diga. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu y con el poder de tu Santo Espíritu predicar tu palabra para edificación de tu iglesia y salvación a todo el que escuche este mensaje. Porque es en el nombre de Jesús que te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, ya le dije el título del mensaje: el carácter de una iglesia saludable. El carácter de una iglesia saludable. Un carácter es como uno es, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Un carácter. Hay carácter fuerte, hay carácter dócil, hay carácter pasivos. Hay personas que tienen carácter de diferentes maneras, de forma de actuar, de cómo enfrentar las cosas que se presentan en la vida. Pues mire, la iglesia está compuesta por personas. Pero que las personas no es que definen el carácter de la iglesia, sino Dios es el que define el carácter de la iglesia en su palabra. Y no importa el carácter que tengamos nosotros, debemos de estar afín con el carácter que define Dios en su palabra, para que seamos una iglesia como saludable, no una iglesia enferma, sino que podamos ser bendecidos por el Señor y a su vez poder ser un ente de salvación a las personas, que puedan encontrar salvación porque somos una iglesia saludable. Ustedes saben, mis hermanos, que las iglesias, ¿qué lo componen? Personas. A las iglesias las componen ¿quiénes? Personas. Las iglesias, mis hermanos, están constituidas por hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Entonces eso es lo que compone una iglesia: hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, hombres jóvenes, mujeres jóvenes también. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa eso? Que nosotros somos una iglesia que tenemos prácticamente todas esas edades. Porque voy a incluir en los jóvenes, voy a incluir también a los adolescentes y a los niños. Así que, mis hermanos, vamos a durar algunos domingos hablando de esto, porque usted ve allí, lo basamos en Tito, el capítulo 2, versículo 1 a 10.
Si usted nota allí en Tito, si usted notó la lectura devocional, fíjese las edades que corresponden allí, a qué personas se dirigen, porque no es una definición mía, mis hermanos, de qué se compone la iglesia. Es que la iglesia donde estaba Tito, la que le tocó dirigir en la isla de Creta, en aquel entonces llamada Creta, óigame de qué estaban compuestas. Que los ancianos sean sobrios. O sea, en esa iglesia habían que ancianos. ¿Qué más dice, mis hermanos? El versículo 3. Las ancianas sean asimismo reverentes. ¿Qué otro grupo había allí también? Las mujeres jóvenes. ¿Ustedes ven? Las mujeres jóvenes. O sea, están las ancianas y están las mujeres que jóvenes. Pero ¿qué también dice allí, mis hermanos? El 6. Exhorta a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. O sea, estas son las personas que componen una iglesia. Y también se refiere allí, mis hermanos, a los siervos. En otra palabra, los trabajadores en tiempos modernos, los trabajadores de los diferentes lugares de trabajo, valga la redundancia. Entonces, mis hermanos, toda esa gente la compone la iglesia, o la iglesia está compuesta de esa gente, de nosotros. Vamos a ver, de este grupo que yo mencioné aquí, porque yo dije que los jóvenes, vamos a entrar ahí a los adolescentes y a los niños. ¿Hay alguno de los que está aquí que no se cree que se incluyó en uno de esos grupos que dijo la palabra de Dios ahí, que mencionó la palabra de Dios? Aquí hay mujeres mayores, aquí hay jóvenes, mujeres jóvenes, aquí hay hombres mayores, aquí hay hombres jóvenes, aquí hay jóvenes, en el caso de adolescentes, aquí hay niños, y aquí hay algunos que trabajan de manera independiente, y hay aquí algunos que trabajamos con un jefe. O sea, ¿hay alguno que se quedó fuera de los que estamos aquí? No. Ninguno se quedó fuera. Entonces, ¿para quién es este mensaje del carácter de una iglesia saludable? Para nosotros, como iglesia en conjunto. O sea que déjenme decirle algo entonces, mis hermanos. Hay un mensaje, según lo acabamos de ver, para los ancianos. Dios tiene algo que decir a los ancianos. Dios tiene algo que decirle a las ancianas. Dios tiene algo que decirle en este mensaje que vamos a tratar a las mujeres jóvenes. Dios tiene un mensaje para decirle a los jóvenes. Dios tiene un mensaje que decirle también a los siervos. ¿De acuerdo? O sea, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros porque somos los que componemos la iglesia, para que seamos una iglesia como saludable. Y el carácter, usted puede tener su carácter, porque hay gente que dice de que no, lo que pasa es que yo nací así y así es que yo soy. Pues déjeme decirle algo. ¿Usted se recuerda lo que dice la palabra de Dios? Que cuando venimos a Cristo, ¿qué somos? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Dios define el carácter que debemos de tener. Cuando venimos a Cristo, olvidémonos de que yo soy así o asao. Dios es el que define cómo debemos de ser. Entonces no me he arrepentido si encima de eso yo sigo diciendo, no, yo soy así. Necesito ser una nueva criatura entonces. Bueno, entonces, mis hermanos, ya para entrar en detalle, este mensaje lo saqué de las clases que yo doy en el seminario. Y usamos como libro de texto el comentario de MacArthur del Nuevo Testamento. Y mis hermanos, vamos a ver para que ustedes tengan una idea, porque
¿Dónde que se encuentra este mensaje? En el libro de Tito. Entonces, brevemente, vamos a ver algo brevemente acerca de lo de esta carta de Tito. Tal como las dos cartas de primera de Timoteo, usted sabe que hay primera y segunda de Timoteo. ¿Quién le escribió también? El apóstol Pablo. Pablo también escribió a Tito. El apóstol da aliento y consejo personal a un joven pastor. ¿Quién es ese joven pastor? Tito. Aunque bien entrenado y fiel, enfrentó oposición continua por parte de hombres impíos. ¿Enfrentó qué? Oposición por parte de hombres impíos. Porque en la iglesia se cuelan también impíos que se visten de ovejas. Dentro de las iglesias que él ministró, habían ese tipo de gente. Y Tito tenía que comunicar ese aliento y consejo a los líderes que tenían que establecer en las iglesias cretenses. Como yo le dije, Tito estaba trabajando en la iglesia que estaba en la isla, una isla que se llamaba como Creta. Una isla que se llamaba Creta, ¿verdad? Se parece a la creta de un gallo, pero en este caso es la isla. Creta. Exacto. Entonces, mis hermanos, no vamos a ver todo el capítulo o todo el libro, pero vamos a, quién sabe, en otra oportunidad vamos a ver los otros capítulos. Pero en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a ver los capítulos, el capítulo 2. Y vamos a durar algunos domingos porque hay un mensaje para cada una de las edades, de los grupos de personas, que son las mujeres de edad, hombres de edad, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, y también los siervos. Pero también en cuanto a los jóvenes, incluimos también a los adolescentes y a los niños. Entonces, en el capítulo 2, mis hermanos, el tema pasa de los pastores a las congregaciones. Fíjese que si usted va al capítulo 1, allí habla de después que Pablo saluda a Tito, después de saludar a Tito, porque recuérdense que es una carta. Lo primero que usted hace cuando se envía una carta, cuando usted envía una carta a alguien, lo primero que usted hace, ¿qué es que uno debe de hacer? Saludar. Bueno, pues Pablo, aunque hace muchos años que se escribió esta carta, Pablo saludaba. Bueno, después de saludarlo, le da los requisitos que deben de tener los ancianos y obispos, o sea, los pastores, que es lo mismo. Anciano y obispo es lo mismo que pastor. Ahora en el capítulo 2, después de tratar ese tema, pasa ahora a las congregaciones, ¿verdad? Todo el capítulo trata acerca del efecto evangelístico que tiene una congregación saludable, que imparte instrucción directa y práctica acerca de la manera como los creyentes deben vivir, cómo el creyente de una iglesia saludable debe vivir, con el propósito de mostrar a los pecadores el poder y el gozo de la salvación. Una iglesia saludable muestra el poder y el gozo de la salvación a través de sus miembros. Cuando habla ahí, mis hermanos, el versículo 1 de Tito, cuando habla ahí el versículo 1 de Tito, el capítulo 2, verso 1, dice, pero tú. Dice ahí, pero tú. O sea, ese pero viene como de si tuviera algo anteriormente, ¿verdad que sí? Como que estaban hablando de algo
y dice, pero tú, o sea, cuando usted dice pero, ese pero viene de algo antes, ¿verdad que sí? Cuando utilizamos ese término pero, quiere decir que habíamos mencionado algo. Por ejemplo, a mí no se me entró el agua en la tormenta Isaías, pero era que yo vivo en una segunda planta. Era que yo vivía en una segunda planta. Ve, ese pero da a entender que hubo algo que se mencionó antes. Entonces, pero tú indica una transición que destaca el contraste entre Tito y los maestros falsos en las iglesias. En el caso de Tito, ese pero tú que Pablo le está diciendo, sí, ese pero tú que habla del caso, en el caso de Tito, ese pero tú es una transición de contraste entre Tito y los maestros falsos, quienes, a pesar de que profesaban conocer a Dios, le negaban con su vida inicua. Por ejemplo, vaya al 1.6, a Tito 1.16, perdón. Justo antes del versículo 1, o sea, el capítulo 1 termina en el versículo 16, y justo el primer versículo del capítulo 2, entonces dice, pero tú. ¿Qué significa eso? Vamos a leer el 1.16 para que vean la transición. Profesan conocer a Dios. ¿Quiénes son esos? Los falsos maestros. Ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo, ¿cómo son los falsos maestros? Abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí le dice a Tito, pero tú, o sea, ellos son de esa manera, pero tú no. Ellos son abominables, rebeldes, reprobados, pero tú lo que debes de hacer es habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mis hermanos, ¿qué nos enseña eso a nosotros también? Usted puede escuchar ahora con esto de la pandemia y de los toques de queda y el estado de emergencia, se nos está recomendando que nos quedemos en casa. Y déjenme decirle algo, mis hermanos. Ha aumentado el nivel del uso del internet y de las redes sociales. ¿De acuerdo? Un impío en esta pandemia, ¿qué usted cree que se pone a ver en las redes sociales ahora mismo? Se pone a ver música, se pone a ver videos, se pone a ver hasta seguir muchas cosas que no tienen ningún crecimiento espiritual. Y vamos a aplicarlo esa frase a nosotros, pero tú no hagas eso. Aquí con Tito está hablando de la sana doctrina, ok, y de los falsos maestros, pero aplicándolo a nosotros al tiempo que estamos viviendo ahora, que estamos pasando mucho tiempo en casa, solamente debemos de salir para lo necesario. Pero tú trata de hacer lo que dijo la hermana Gina, acercarnos más al Señor. Si estás en redes sociales, ok, busca cosas que te contribuyan en las redes sociales a tu crecimiento espiritual. Si tú vas a escuchar una predicación, cuidado lo que escuchas, porque ahora mismo en las redes sociales hay de todo tipo de cosas. Hay buenos y hay cosas malas. Entonces, mientras el otro está escuchando basura, cosas que no tienen sentido, pero tú aprovecha el tiempo en las redes sociales a hacer cosas, a cosas que te acerquen a Dios, predicaciones, pásale a estar investigando, leyendo la Biblia. Eso le tocó a Tito hacer
Tito tenía que enfrentar falsos maestros. Y Pablo le dijo, pero tú no hagas eso. O sea, siempre va a haber motivo, mis hermanos. Aquellos hacen eso, pero tú haz esto. Haya una separación, una diferencia. Si yo me voy a pasar en las redes sociales con lo mismo que hacen los impíos, entonces no hay diferencia, aunque yo sea cristiano. Y mire, esta gente que Tito tenía que enfrentar, mis hermanos, profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Ahora le hago a usted una pregunta. ¿Está acorde lo que usted dice con su boca que con sus hechos? ¿De qué vale, mis hermanos? Y eso trata la sana doctrina, lo vamos a ver. La sana doctrina, estamos en sana doctrina, gracias a Dios estamos en sana doctrina en esta iglesia. Pero ¿de qué me vale a mí yo estar en una sana doctrina cuando mis hechos son totalmente diferentes a lo que yo digo que soy y a la iglesia que voy? ¿De qué me vale a mí estar en una sana doctrina si mi comportamiento es que parece como un impío? Es lo mismo que si yo estuviera yendo a una falsa doctrina. O sea, recuérdense, mis hermanos, que es lo que estamos viendo, el carácter de una iglesia saludable. Y ese carácter de la iglesia me debe de afectar a mí. Usted sabía que su testimonio deja mucho que ver, que decir de cómo son la gente de esta iglesia. Si a cualquier hermano de esta iglesia lo ven dando un mal testimonio, ¿qué es lo que van a decir también? En esa iglesia son así. ¿Y a qué iglesia que pertenece? Ay, pero esa iglesia como que no. ¿Verdad que sí que se dice? ¿Cómo está haciendo su testimonio? Porque si usted y yo andamos mal, van a catalogar a la iglesia completa que anda así. Entonces, esa gente que Timoteo tenía que hacerle frente, profesaban conocer a Dios, pero con su vida inicua lo rechazaban. Recuérdense que ahí dice el versículo 1:16, con los hechos lo niegan, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque ellos son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y mis hermanos, aquellos hombres habían sido sometidos a prueba y se habían demostrado que eran contraproducentes y hasta peligrosos. Por tanto, Tito fue comisionado por Pablo para oponerse a sus enseñanzas falsas y a su falsa manera de vivir, así como hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es el mensaje de Pablo a Tito. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, a fin de fortalecer el testimonio de las iglesias. Usted sabe cuando una iglesia es saludable, cuando los miembros de esa iglesia tienen buen testimonio, que impacta a la gente, a los vecinos. ¿Qué opinan los vecinos de nosotros? Que los vecinos o los amigos de uno, la gente que nos ve, oye, ¿a qué iglesia tú vas? Me gustaría ir a esa iglesia. ¿Pero usted cree que dirán lo mismo si andamos mal? Si preguntan, ¿de qué iglesia tú eres? De tal. Ah, no, papá, yo no voy. Entonces, mis hermanos, cuando dice el versículo 2 ahí, pero tú habla. O sea, Tito no se podía quedar callado. Él no podía ver el mal y quedarse callado. ¿Usted sabe que hay gente que ve lo malo y se queda callado? De que, ay no, pero después se pone guapo conmigo. Ay, y si esa gente, Pablo me manda que yo hago eso, ajá. Y si esa gente se pone guapa conmigo, entonces, ¿me van a hacer un lío en la iglesia? Pablo mandó a Tito ¿a qué? Hablara. No te quedes callado. Habla. ¿Qué tanto estamos hablando nosotros la palabra de Dios? Usted sabe que por los WhatsApp se puede enviar mensaje de voz.
a una gente y decirle, mira, recuerda que estoy orando por ti, Cristo te ama, ven a Él. Enviemos mensaje de voz para eso. También habla. Gracias a Dios por la tecnología, porque la palabra de Dios no está presa, mis hermanos. Nosotros somos los que nos tenemos que quedar en casa, pero la palabra de Dios no se puede quedar con nosotros en la casa. Hay que hablar. ¿Y qué le recomendó Pablo a Tito? Habla. Que es la traducción del imperativo presente, la leo, de la palabra griega la leo, que se refiere a conversación corriente. O sea, no es una conversación de que con términos sofisticados. Habla. ¿Y qué más tenía que hacer Tito? Ese tiempo presente, esa palabra, transmitía la idea de continuidad y persistencia. Eso habla y me quedé callado. No, habla continuamente, persistentemente. Por eso que ustedes ven que yo siempre le insisto y hablo siempre. Congréguense, vengan a los cultos, escuchen los cultos en línea, que por causa de la pandemia solamente las autoridades nos dan un solo día para que nos congreguemos. Y el toque de queda no podemos congregarnos, nada más que un solo día. Entonces, yo siempre le digo, escuchen los cultos en línea los miércoles. Es verdad que hay que comprar paquetico de internet. Bueno, Dios, provéeme para yo comprar paqueticos porque yo quisiera escuchar los cultos también. Y vuelvo y le digo a mis hermanos, como se lo digo por internet en los cultos, sea puntual en los cultos de internet, en línea. Porque mis hermanos, yo no sé aquí en esta iglesia, pero yo he escuchado de hermanos en otras iglesias que ponen el celular ahí y mientras yo voy escuchando el culto, voy, o si no me pongo a hacer otra cosa. No, si vamos a escuchar el culto, ¿sabes lo que usted tiene que hacer? Es poner el celular ahí y sentarse a estar pendiente de lo que dice ahí. Cuando lo hacemos aquí en la iglesia. Exacto, porque cuando venimos aquí en la iglesia, algunos de ustedes están haciendo oficio, ahora mismo. Ustedes están barriendo, algunos de ustedes. Aunque yo sé que la mente se va lejos de que hay la cocina, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y esas cosas. Y Félix, que la guagua, ay, de esa guagua no me va a prender para yo mañana ir a hacer esa venta. Eso es una broma, Félix, ¿oíste? No es cierto. Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, es que siéntense con el celular tranquilo ahí, no hagan más nada. Gracias a Dios yo no me he enterado de ninguno de ustedes, pero yo he escuchado de como ahora los cultos son en línea, los cultos a las 8, yo me conecto como a las 8:15, a las 8:20, eso sí yo lo he visto, mis hermanos, entre nosotros. Si los cultos son a las 8 y yo tengo paquetico de internet, ¿a qué hora que yo me debo de conectar? A las 8. No a las 8:30, ni a las 8:45. ¿A qué hora es? A las 8. Porque entonces recuérdense, mis hermanos, que es en cadena. El culto es que en cadena. Si usted se conecta a las 8:15, a las 8:45, a las 8:30, ¿va a haber una cadena ahí? No, se va a romper la cadena. O va a estar un pedazo aquí, otro pedazo allí, un eslabón allí, otro eslabón allí. Entonces, mis hermanos, hablamos de que Pablo le dijo a Tito, pero tú, ¿qué tenía que hacer? Habla. ¿Y cómo tenía que hablar, mis hermanos, la sana doctrina? De manera persistente y continua. O sea, Pablo le está diciendo a Tito, pero tú habla persistentemente y continuamente la sana doctrina. No hable una vez, no.
es continuamente. Eso da la idea de la palabra en el griego, que fue que se escribió en el original. Y el imperativo convierte el verbo en un mandato. Habla. No, mira a ver si tú crees que tú puedes hablar. No, habla. Eso es un mandato. Tito, al igual que los ancianos designados por él, tenía que cumplir el mandato de hablar acerca de la vida recta, así como en la doctrina correcta. O sea, Tito tenía que hablar de la vida recta, así como la sana doctrina. Por ejemplo, ¿qué dice Tito 1:5 para que ustedes vean, mis hermanos? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios que Pablo le mandó, inspirado por el Espíritu Santo? Dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué es lo que era Creta, mis hermanos? Una isla. ¿Para qué? ¿Cuál era el papel que tenía que hacer Tito? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como te mandé. También esos ancianos o pastores que Tito iba a poner en las diferentes iglesias tenían que encargarse también de corregir lo deficiente que había en esas iglesias, para que pudiera ser una iglesia saludable. Cuando se corrige lo deficiente, mis hermanos, esa iglesia se convierte en una iglesia como saludable. O sea, no debían desviarse ni dejarse intimidar por los hermanos que estaban ahí enseñando falsas cosas. Ellos no debían de cogerle miedo, sino ser agresivos en su enseñanza de la sana doctrina y el estilo de vida piadoso correspondiente. O sea, ellos no debían de detenerse de enseñar la sana doctrina y que vivan de manera correcta, de manera piadosa, que no tengan doble vida, que en la iglesia hacen una cosa y en su casa hacen otra. Como también lo estaban haciendo los maestros falsos que tenían doble vida en las iglesias cretenses, con su doctrina falsa y el estilo de vida impío correspondiente. O sea que la doctrina falsa también lleva una conducta falsa, impía, un carácter impío. Entonces tenía Tito y los ancianos tenían que encargarse de corregir lo deficiente de esas iglesias. Debían impartir instrucción pastoral con regularidad y esmero acerca de la vida cristiana práctica y las actitudes y acciones piadosas que viven como resultado de creer y obedecer la verdad divina. Si nosotros, vuelvo y le digo, mis hermanos, como les dije ahorita, una señal de que uno tiene una sana doctrina también es si vivimos una vida correcta. Oiga eso afecta mi carácter. La sana doctrina, mis hermanos, afecta mi carácter. ¿Qué cosa, La sana doctrina afecta, ¿qué, mis hermanos? Mi carácter. Me cambia. Si estamos teniendo problemas con nuestro testimonio, es como si estuviéramos aprendiendo una falsa doctrina, o no me estoy dejando llevar de lo que enseña la sana doctrina. ¿Y cómo es su carácter, mi hermano? No me responda. ¿Cómo es su carácter? ¿Se corresponde? ¿Se corresponde con la sana doctrina? Ok, seguimos. Debían llevar vidas que reflejaran de manera apropiada su salvación del pecado. O sea, Tito le estaba diciendo, Pablo le estaba recomendando a Tito, dile a esa gente que lleven una vida según su sana doctrina, que esté libre del pecado. Y fuesen
una afirmación honrosa y digna del poder transformador de su Salvador. ¿Qué va a pasar, mis hermanos, cuando llevamos un buen testimonio y le predicamos a una persona? Fácilmente esa persona, ¿qué va a hacer? Se puede arrepentir. No le voy a decir que se va a arrepentir de una vez, porque Juan acaba de decir que él habló a un grupo de personas, ninguna vino a Cristo, pero habló. Y olvídese, mi hermano, quizás Juan ni se dé cuenta, por esa palabra que dijo Juan a ese grupo de personas ahí. ¿Quién sabe si alguno de ellos se va a arrepentir? Y Juan ni siquiera se dé cuenta. Yo le he dicho a ustedes, mis hermanos, que yo me he encontrado con testimonios, con personas que yo le he hablado. Y nada, uno anda hablando, imagínense la palabra de Dios. Y a los años me encontré con una señora que me dijo: usted no se recuerda de mí. Mire, después que usted me predicó, yo no me arrepentí de una vez, pero después me arrepentí y ahora soy cristiana, gloria al Señor. Por eso es que, mis hermanos, la sana doctrina, que es lo que Pablo le está recomendando a Timoteo, a Tito. Tú hablas de manera como persistente y consistente. En el cielo nos vamos a encontrar, si usted habla la palabra de Dios y predica, en el cielo nos vamos a encontrar con gente que uno le predicó y uno no sabe cuándo se arrepintieron. No dejemos de predicar. Eso trae salvación porque ven nuestro testimonio también. Pero si yo estoy dando mal testimonio, van a hablar de mí y de la iglesia también. ¿Y la gente se va a salvar? No se va a salvar, al menos que Dios en su finita misericordia permita que otro le predique y se salve. Es importante advertir, mis hermanos, que el apóstol no se está enfocando aquí en la enseñanza y predicación de la sana doctrina como tal, lo cual hace en el 1.9. Por ejemplo, miren el verso 1.9. ¿Qué dice el 1.9? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí sí está hablando de la sana doctrina. Pero en este capítulo 2, más bien se está enfocando en un tipo de introducción práctica acerca de todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, todo lo que se base en y es atinente a la sana doctrina que ya ha sido enseñada. Todo lo que se base en lo que tiene que ver la sana doctrina. Y la palabra griega prepo, que se traduce aquí, pero tú hablas de acuerdo, esa palabra de acuerdo en griego es prepo. Es de acuerdo, se tradujo de acuerdo. Tiene el significado básico de ser notorio y patente. O sea, que sea notorio y patente, que tú estés de acuerdo, que lo que tú hables sea notorio y patente con la sana doctrina. Recuérdese que Pablo está diciendo a Timoteo, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego utilizarse eso notorio y patente para luego utilizarse para aludir a una característica distintiva. También esa palabra se empleaba para describir todo lo que fuese apropiado, conforme, aprobado y de acuerdo con lo establecido. Mis hermanos, la verdad, la sana doctrina requiere ciertas conductas que la reflejen y le sean propias conforme a ella. O sea, si yo digo que soy de una sana doctrina, debo de tener una conducta que refleje eso. Por ejemplo, mire lo que dice Efesios 5:3.
Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, ¿qué hace una sana doctrina, mis hermanos? Para una iglesia que tenga un carácter de una iglesia saludable. Entre nosotros, mis hermanos, no puede nombrarse, no puede haber fornicación, inmundicia, avaricia. Eso ni aún se nombra entre nosotros. 5:3. Fornicación, inmundicia, avaricia. Dice la Biblia ahí que ni aún se nombre como conviene a santos. O sea, la sana doctrina no tiene que ver nada con fornicación, con inmundicia, ni con avaricia. O sea, si yo pertenezco a una iglesia que predica la sana doctrina, yo debo de estar lejos, mi conducta, mi carácter, de fornicación, inmundicia y ¿qué más? Y avaricia. Yo debo de... Mire qué cosa, mis hermanos. Uno nace de una manera de que no, yo nací así, soy así. Pero cuando uno viene a Cristo, no es que Cristo se tiene que ajustar a cómo yo soy. No es que el evangelio se tiene que ajustar a cómo yo soy. Es yo que me tengo que ajustar a Cristo como Cristo quiere que yo sea. Recuérdense que dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no es cuestión de yo, es cuestión de Cristo. ¿Cómo yo puedo agradar lo más que pueda a Cristo? Y eso va a dar una iglesia de un carácter saludable. El carácter de una iglesia saludable. La palabra sana, porque dice ahí, habla lo que está de acuerdo con la que sana. Vimos de acuerdo, ahora vamos a ver sana. Es la traducción de una forma en participio del verbo griego ugiaino, que tiene el significado básico de ser vital y saludable. Y es el término del cual derivamos la palabra higiene. Fíjese qué cosa. Una doctrina sana es una doctrina saludable, higiénica. Sano quiere decir higiénico. Nosotros ahora estamos aprendiendo mucho con higiene, ¿verdad que sí? Con esta pandemia uno tiene que lavarse las manos, utilizar manitas limpias, gel, lavar la ropa, para mantener que la higiene y no se nos pegue el virus. ¿Usted sabe que también eso debemos de hacerlo con nosotros? Limpiarnos de toda contaminación y pecado para tener una higiene doctrinal buena. Mira hasta dónde se va la palabra de Dios. Una higiene doctrinal buena. ¿Y cómo yo mantengo una higiene doctrinal buena? Como lo dije anteriormente, limpiándome del pecado, pidiéndole perdón a Cristo.
Entonces, hermanos, Pablo emplea alguna forma de esta palabra en 9 ocasiones en las epístolas pastorales y 5 de ellas en Tito, siempre con relación a la rectitud personal y al bienestar espiritual. Siempre acorde, cuando habla de sana, siempre está de acorde con la rectitud personal. O sea, la sana doctrina necesariamente tiene que ver con la actitud personal. Tiene que afectar la actitud personal y el bienestar espiritual. De forma repetida, por ejemplo, Pablo dice a Timoteo varias veces, pero no tenemos tiempo para esas varias veces. Vamos a ver Timoteo, 1 Timoteo 1:10. ¿Qué le dice Pablo allí? En 1 Timoteo 1:10. Usted verá que Pablo también era un joven pastor. ¿Qué dice allí? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, ¿quiénes se oponen a la sana doctrina? ¿Quiénes, mis hermanos? Los fornicarios, los sodomitas, o sea, los homosexuales, las lesbianas, el grupo LGBT, los de la ideología de género. Toda esa gente se oponen a la sana doctrina y a lo correcto, a lo moral. Los secuestradores, los mentirosos, los perjuros. Y el 4:3 ahí de 2 Timoteo 4:3, ¿qué nos dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no según la sana doctrina, sino según sus propias concupiscencias. Entonces, mis hermanos, de forma repetida recalca la sana doctrina Pablo, ¿verdad? O nuestro Señor, que esa sana doctrina deriva frutos de fe y sano hablar. O sea, cuando yo hablo, cuando yo tengo sana doctrina, hasta mi manera de hablar afecta. Voy a hablar de manera que sana. La doctrina saludable produce una vida espiritual saludable. Y por eso la iglesia viene entonces a afectarse y es una iglesia como saludable. La Biblia nunca establece un divorcio entre doctrina y deber, entre verdad y conducta. Van de la mano. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo 6:2. Rápidamente. 1 Timoteo 6:3, perdón. Vamos otra vez a 1 Timoteo. Son de los consejos que Pablo le dio a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa, o sea, que no sea la sana doctrina, y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. O sea, cuando una gente se desvía de la sana doctrina, nacen envidias, malas sospechas. Y en 2 Timoteo ahí mismo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué es lo que uno debe de hacer, mis hermanos, entonces? Retener esa buena enseñanza. Entonces, va de la mano la sana doctrina con mi conducta, con mi carácter. Por eso dice Romanos 12:1 y 2, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. No nos podemos conformar a este siglo, sino transformarnos. Ya yo no soy como yo era. Ya yo soy como Cristo quiere que yo sea. ¿Y cómo Cristo quiere que yo sea? Vayamos a la palabra de Dios y Él nos va a decir.
A quienes profesan en nombre de Dios, siempre se le ha mandado llevar vidas piadosas. Todo el que se llama cristiano tiene que llevar una vida piadosa. El fruto de la doctrina correcta es una vida recta. Los pastores siempre tienen que concentrarse en la profundidad espiritual de sus congregaciones y permitir que Dios se encargue de seguir adelante. Entonces, esos 10 versículos que tuvimos en la lectura devocional, en realidad son fuertes, directas, esas ordenanzas y específicas, puesto que son tan contrarias a la naturaleza humana y orgullosa y voluntariosa, con frecuencia han sido controvertidas e impopulares en las iglesias. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Oh Dios, Padre Celestial, Dios bueno, perdónanos, Señor, cuando no llevamos vida acorde con la sana doctrina, porque eso afecta, Señor, el carácter de una iglesia saludable. Sin embargo, si llevamos una vida saludable o un buen testimonio correcto, porque te ha afectado la sana doctrina, entonces tu iglesia va a ser una iglesia saludable. Ayúdanos, Señor, a actuar así, por favor. Gracias te damos por todo. Siga dirigiendo lo que resta. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.